Vamos a seguir profundizando sobre este tema, la transición energética, los retos y posibilidades que se presentan. Y vamos ahora a invitar a nuestros panelistas. Comenzamos con nuestro primer panel. Invitamos a subir al escenario a los señores Josías Araújo, él es CEO de Solución Inteligente Brasil. Señor Araújo, por favor, adelante. Y a la señora Virginia Barreda, ella es gerente de supervisión de gas natural de Ocinermin, Perú. Señores, por favor, adelante. Buenos días a todos aquí presentes. Es muy importante para mí estar acá con ustedes para hablar un poquito sobre mi país, las oportunidades y los retos de Brasil. Tengo solamente 10 minutos, entonces voy a hablar rápido, ¿ok? Si hablamos sobre la transición energética, es importante los impulsores, digitalización, descentralización y descarbonización. Lógicamente que todos están preocupados hoy con la descarbonización. Entiendo que depende de las agendas empresariales y de los políticos para avanzar en este tema. Lógico que a digitalização e a descentralização são também importantes para avançar. Os três entendo que constituem algo importante, pero todos falam que a pedra angular é a descarbonização. Pero esta pedra depende de los governantes, depende de los empresários, de todos que trabalham neste caminho. É caminho, como disse o professor, não é fácil. É caminho difícil. Ok. O novo modelo de energia limpa, segura e inteligente. Eu creio que 3 forças são muito importantes para o avanço da transição energética. La primera fuerza es la sostenibilidad para generar la electrificación verde, como todos dicen. La segunda fuerza es las tecnologías disruptivas, la inteligencia, la eficiencia. Y la tercera fuerza es el cliente, empoderamiento del cliente. Há que avançar em novo enfoque ao cliente. É muito importante. E no nosso caso, Brasil, acá tenho as características principais do setor elétrico brasileiro. Temos hoje uma capacidade instalada de 167 gigawatts de energia elétrica, 147 mil quilômetros de linhas de transmissão de rede básica. São todas as linhas com voltagem igual ou superior a 230 kV. 84 milhões de unidades de consumo e uma produção de energia elétrica de 561 mil gigawatt-horas. Quase 50% da América do Sul. Lógico que o Brasil tem hoje uma das matrizes de energia mais limpas do mundo. Hoje. Por quê? Porque hoje, em Brasil, não podemos construir plantas com embalses. Então, é problema. Há que avançar
em las outros tipos de energia, como eólica, solar, gás natural. Acá a evolução de nossa capacidade instalada de energia elétrica do setor. Hoje, 2019, 83% são de energia renováveis. Você pode checar que hidro é 60% hoje de nossa matriz energética. El futuro, para el futuro, 2027, todavía teremos renovável 78%. Há crescimento de energia solar centralizada, gás natural, eólica e com a redução de diesel e fuel oil. É a meta, o target para este ano. Nossas alternativas para expansão de generação do futuro, considerando o ano 2027, potencial hidroelétrico, mais 110 megawatts, eu creio gigawatt. Potencial teórico solar, generação centralizada, generação distribuída, 164 gigawatts. Potencial eólico offshore, 300 gigawatts, onshore, 800. E mercado e gás, hoje, de 13 gigawatts instalados em 2018 para 23 gigawatts em 2027. É desafio muito grande. E quais são nossas oportunidades e retos? Geração distribuída. GD na matriz brasileira reforça o procedimento, o predomínio das fontes renováveis e será avanço para o começo do processo de descentralização do setor elétrico. A transição energética será a forma de generar benefícios para aumentar o crescimento econômico, a criação de mais postos de trabalho em el setor energético, de los que se perderão em la indústria de los combustíveis fósseis, e el bienestar de la sociedade. Importante pensar em la sociedade. Sin embargo, é importante que as empresas reconsiderem seus modelos de negócio em linha com o novo panorama e as inovações tecnológicas. Os agentes do setor elétrico brasileiro devem adotar uma planificação estratégica com iniciativas bem definidas para incorporar os diferentes e complexos cenários devido às novas tecnologias. As políticas públicas devem ser claras, alinhadas com as inovações tecnológicas, são fator importante para permitir um marco regulatório que acelere o processo de transição energética, tendo em conta as forças que se estão transformando no setor, maior poder do cliente, tecnologias disruptivas e sustentabilidade. O acesso universal à energia é um componente essencial de uma transição justa e equitativa. Em Brasil, o programa Luz para Todos já ha incluído a 16 milhões de brasileiros em la economia. Por lo tanto, os planos e cenários de transição energética devem incorporar considerações relativas ao acesso. Eu creio que
África está agora trabalhando nessa situação. Como o Brasil começou este programa em 2008, 2005, e em 2010 nós outros conseguimos 10 milhões de pessoas com acesso à energia elétrica. O Brasil utiliza as subastas de energia como o principal instrumento para a expansão da oferta. O atrativo das subastas deve manter-se para garantizar um equilíbrio entre a oferta e a demanda. A transformação energética através da eletrificação da economia com energias renováveis é um caminho sem retorno. Há potencial de generar benefícios competitivos para a economia brasileira através da eletrificação. Implica no desenho de novos acordos regulatórios, institucionais e financeiros. O novo marco regulatório do gás tende a impulsionar a oferta e a demanda. Eu creio que meu colega Giovanni vai falar algo sobre a questão do gás. A eficiência energética ha sido objeto de atenção regulatória por nossa Agência de Energia Elétrica. Estes avanços han sido importantes, pero os ambiciosos objetivos de 2030 parecem exigir cambios aún mais profundos. O Ministério de Minas e Energia, Ordenança 187 de 2019, criou um grupo de trabalho que desenvolve propostas para a modernização do setor elétrico brasileiro, abordando de maneira integrada vários temas, que incluem o cenário de mercado e mecanismos para permitir a expansão do sistema elétrico, inserção de novas tecnologias e sustentabilidade dos serviços de distribuição. Eu creio, como brasileiro, que o Brasil pode liderar a questão energética. Pero, como? Eu não sei. Depende das agendas empresariais, dos políticos e, muito importante, da integração com todos os países. Transição energética implica integração, implica conhecer o outro, as dificuldades, as oportunidades, os retos. Eu creio que é um caminho, é um caminho de todos, não somente de um país, de uma pessoa, de um jefe. Então, vamos todos avançar e eu creio que o futuro está na América do Sul, na América Central, porque nós outros temos potencial suficiente para chegar nesta caminhada. Muchas gracias. Señor Araújo, muchas gracias por esta presentación, por darnos las características tan particulares del Brasil en este camino sin retorno hacia las energías renovables y presentarnos los retos que tenemos como región y que pueden integrarnos además este reto en la transición energética. Escuchemos ahora lo que sucede aquí en el Perú. La señora Virginia Barreda nos va a dar este panorama. Por favor, adelante. Muchas gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos en este quinto foro. Hemos escuchado al profesor, a nuestros antecesores, hacer mención sobre la transición energética enfocada un poco más para el sector eléctrico. El profesor nos explicó cómo hago esto tangible, o sea, por qué voy a la transición energética, qué impactos tengo yo aquí en el Perú. Podríamos mencionar solo unas cifras, cómo me ha afectado en el Perú los cambios climáticos, ¿no? Tenemos el fenómeno del Niño del 82, del 97, del 2017
y podemos apreciar el costo y cuánto representa del PBI. Lo que sí tenemos claro es que este efecto cada vez es más, viene con una frecuencia cada vez mayor. ¿Por qué transitamos hacia la transición energética? Básicamente, la energía y su aporte a los objetivos de desarrollo sostenible están relacionados con el acceso a una energía asequible y confiable. Entonces, esto nos asegura una transición más limpia y un uso más sostenible. La energía asequible y no contaminante también tiene un impacto en lo que es reducir la pobreza, un impacto en la salud, un impacto en tener ciudades y comunidades sostenibles y también tiene una acción por el clima. La transición energética debe darse en un contexto de cada país. Tal como nos explicó el profesor, depende de los recursos que tenemos, del uso que le damos, qué medidas son las que vamos a tomar. Cada país tiene diversas fuentes energéticas. En Perú tenemos gas, tenemos la posibilidad de energía solar, tenemos la posibilidad de energía eólica, etc. Entonces, una reducción del CO2 no solamente la podemos lograr a través de la oferta de energía renovable, por ejemplo. También la podemos lograr con una reducción de la demanda de energía. ¿Esto qué es? Eficiencia energética. En tanto nosotros consumamos menos energía, seamos más eficientes, también vamos a poder lograr una reducción de lo que es el CO2. Entonces, si no consumo energía, es decir, si ahorro, tengo cero de emisión. ¿Qué otro aspecto positivo tengo con la eficiencia energética? Reduzco los pagos por servicios, puedo reducir las importaciones. En el caso de Perú, somos un importador neto de diésel, por ejemplo. El diésel lo usamos para generar electricidad, lo podemos usar para transporte, etc. Entonces, esta transición debe ir de la mano en invertir o en optimizar lo que es la oferta y lo que es la demanda de energía. Acá mostramos un gráfico de Leia donde podemos apreciar que las mayores emisiones de CO2 son en el sector de electricidad y generación y en el sector de transporte. En Perú podemos apreciar, de acuerdo al Banco Mundial, cómo se ha ido incrementando el consumo, las emisiones de CO2 en toneladas métricas per cápita. En el caso peruano, ¿quiénes son los sectores o cuáles son los sectores que tienen mayores emisiones de CO2? Tenemos la producción de electricidad, tenemos la minería con un 13%, tenemos el transporte terrestre con un 34.2% y tenemos también el sector público 3.3%. Entonces, si queremos ver de manera integral, podemos enfocar también en el caso del transporte terrestre, por ejemplo, podemos reducir a través de que electromovilidad es una posibilidad. Otra posibilidad puede ser transporte pesado que no use diésel, que tiene mayores emisiones de CO2, podría ser un transporte pesado que use GNL. Un elemento que nos va a ayudar mucho a lo que es este tránsito hacia la energía, tenemos, por ejemplo, la tecnología. Podemos sustituir procesos de calor, podemos tener sistemas de motores con más eficiencia. Tenemos hoy en día lo que es la electrificación del transporte. A través de la tecnología nos va a permitir reducir las emisiones de CO2. Podemos tener la opción de generación distribuida, las smart grids. Tenemos lo que ya nos mencionó temprano el profesor, la digitalización. Tenemos la inserción de las energías renovables. Y aquí entro un poco a mi tema. El gas natural es un elemento, una fuente de energía de transición. Mi opinión es que sí. ¿Por qué? Porque el objetivo que nos han mencionado es reducir el CO2. Yo puedo reducir el CO2 de diversas maneras. Por ejemplo, si yo sustituyo el uso de diésel con gas natural,
existe una contribución en la reducción del CO2. Recordemos que Perú tiene una de las fuentes de gas natural significativas. Entonces, en el sector eléctrico, el gas me puede dar flexibilidad. Yo actualmente hay un dilema en cuanto a las renovables, porque menciono, por ejemplo, la solar, puedo tener energía solar durante el día y en la noche no cuando la necesito, que es hora punta. Sin embargo, aquí pienso que el gas natural complementa a esta energía renovable. ¿Por qué? Porque en la noche sí puedo yo hacer uso del gas, que es un elemento, un combustible, un energético que me produce menos CO2 que otras alternativas como el diésel o el residual. En los procesos de calor, ¿puedo sustituir el diésel o el residual por el gas natural? Es un aspecto a analizar. En el transporte, como ya mencioné, no solamente GNV para vehículos pequeños, sino también en el transporte pesado, en minería, para transporte público, camiones, etc. Y en el residencial, tal vez lo que me falta es un poco generar más demanda, desarrollar el mercado. Por ejemplo, Lima es una ciudad que está creciendo hacia arriba. Tenemos edificios, conjuntos habitacionales. Estoy pensando en alternativas que me permitan incrementar la demanda de gas, no sé, algo muy doméstico, una secadora de ropa. Ahora lo usamos a electricidad. No podría ser a gas, no podría tener de repente un centro de secado en el edificio. Tal vez por ahí podríamos también evaluar o buscar alternativas creativas de la reducción del CO2. Muestro este gráfico de LEIA. Si bien es cierto es de China, donde en China lo que ha sustituido el carbón es el gas y el gap es bastante elevado, ¿no? La reducción de CO2 de carbón y gas es significativa, que no es el caso de Perú, pero sí lo muestro ¿por qué? Porque se aprecia que independientemente del uso que le dé al gas, por el hecho de usar más gas, tengo yo una menor emisión de CO2. Perú. Acá podemos apreciar el consumo de gas natural desde el año 2004, que fue la puesta en operación comercial de Camisea, hasta la fecha. Vemos, tal como se pudo apreciar a nivel mundial, que uno de los grandes consumidores de gas son los generadores eléctricos, que es la parte morada. También tenemos los industriales, que tienen un consumo significativo, y GNV, que es transporte. Del consumo total de gas natural en los diversos sectores, podemos apreciar que la participación de consumo de gas natural para generación eléctrica es más del 50%, ¿no? A lo largo de los años vemos que ha sido más del 50%. El que le sigue en segundo lugar es la industria y el residencial. Entonces, podríamos afirmar que por generar electricidad consumiendo gas natural en vez de diésel, ha habido una reducción en lo que son emisiones de CO2. Obviamente, si yo uso un ciclo combinado, el CO2 que he dejado de emitir, por decirlo de alguna forma, es mayor que si hago uso de una central de ciclo simple. Igual, en el caso de la industria, por ejemplo, en una cementera, un cálculo grueso me permite indicar que he podido dejar de emitir alrededor de un 23% de CO2. En el caso residencial, por usar GLP de manera gruesa, para cocina, en fin, puedo decir que he dejado de emitir un 13.8% de CO2. Aquí les quiero mostrar un gráfico, una foto, un gráfico puntual de cuando se realizó la 21ª Open Season, oferta pública, se evidenció lo siguiente. Si nosotros vemos los contratos con generadores eléctricos, acá estamos mostrando que en los próximos años esos contratos están por vencer. Surge una pregunta, ¿qué va a ocurrir? ¿Renovarán? ¿Renovarán el mismo volumen? ¿Renovarán menor volumen? ¿Se desplazará de repente por renovables o no? Lo que yo veo aquí es una oportunidad. Este gas, que no va a ser usado para generación eléctrica, podría ser usado para industria, podría ser usado para transporte. Entonces, retos y oportunidades, yo creo que hay muchos y
pienso que el gas natural complementa a lo que es la reducción y la transición energética, la reducción de CO2 y la transición energética del sector eléctrico. Entonces, el cambio de combustibles más contaminantes a gas natural, diésel, residual, incluso GLP, etc., es un rol importante en la ayuda de la transición energética, liderada por las energías renovables y la eficiencia energética. Entonces, tal como explicó el profesor, no es una sola vía, son múltiples opciones las cuales se deben conjugar en un mix que como país nos funcione o nos dé la mejor opción. Por ejemplo, el sector transporte, como ya la mencioné, ¿puedo usar GNL, por ejemplo, para transporte marítimo? Sí, ya se está usando en otros países. Ya hay una norma que indica que se debe reducir las emisiones. ¿Puedo usarlo para carga pesada? Sí. En consecuencia, el gas natural presenta múltiples beneficios que no debemos dejar de perderlo de vista en este mix y en esta política para la transición energética. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Barrera, por presentarnos esta situación sobre la transición energética en nuestro país y las posibilidades que tiene el gas natural. Gracias, Josías. Gracias, Virginia.